Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez, y hoy, para gloria del Señor, me acompaña aquí el hermano pastor Rafael Vargas. Mis disculpas a todos por la tardanza, porque fue difícil aquí en problemas de tecnología. Fue difícil, pero ya estamos ya en línea, gracias al Señor. Entonces vamos a estar compartiendo el hermano pastor Rafael Vargas y este servidor de Dios, el pastor Eduardo Gutiérrez, con todos ustedes sobre el tema tan discutido de la gran ramera. Gloria sea al Señor. El hermano pastor tiene también un canal de YouTube que siempre se los recomiendo a ustedes también. Él también está siempre defendiendo la fe. Para gloria del Dios Todopoderoso. Yo voy a ver si ya están en línea. Déjenme chequear, por favor, déjennos saber si la conexión por favor, déjenos saber si la conexión. Bueno, es bien posible que después que se ha pasado tanto tiempo el video sin funcionar, es posible que YouTube ya no envíe las notificaciones. Pero bueno, vamos a hacerlo con los que estén en línea para gloria de Dios. Vamos a tratar hoy un punto importante y es la gran ramera del libro del Apocalipsis. Bueno, sin más, yo le voy a pedir al hermano pastor que se presente con ustedes. Bendito Señor. Bueno, es el tiempo de usted, pastor. Amén. Que el Señor bendiga a todos mis hermanos y amigos que nos están sintonizando por este canal de reflexionesdelpastor.com. Los saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y les quiero hacer saber que nuestro propósito de cada video que subimos es la salvación de las almas. Es que vean la luz del evangelio y se salven. El propósito es que se salven las almas que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Dios me lo bendiga y así pasamos a nuestro hermano. Gloria sea al Señor. Bueno, aquí yo compartiendo también. Por favor, compartan el video. Compartan el video, tómense un minuto por respeto al hermano pastor, a este servidor del Señor también. Tómense un minuto compartiendo este video. Eso es de la manera que también ustedes pues participan en lo que estamos haciendo aquí para gloria de Dios Todopoderoso. Tómense el minuto y compartan el video. Se lo vamos a agradecer siempre. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la gran ramera, un tema muy controversial. No hay dudas de que siempre históricamente la Iglesia de Jesucristo ha creído, ha tenido la convicción de que la gran ramera es la Iglesia Católica. No hay duda de eso. Pero en los últimos tiempos, la Iglesia Católica se ha estado defendiendo de estos argumentos, e inclusive dentro de la Iglesia cristiana, ya también algunos han cambiado de idea respecto a esto, porque a mí me envían preguntas, me envían dudas acerca de si la Iglesia Católica es la gran ramera o no. Así que es posible que este tema para muchos sea algo que ya se ha dicho mucho y que ya no hay más nada que decir, pero eso no es así. Porque en estos tiempos la idea sobre la gran ramera está cambiando de manera especial debido a las supuestas defensas que hace la Iglesia Católica
de este tema, tratarse de defender, y se defienden de dos maneras principales, que estoy mirando, a ver, sigo compartiendo, de dos maneras principales, y las dos maneras es, acusan a la antigua Roma, al imperio de Roma, y acusan a Jerusalén de la gran ramera. Ahora vamos hoy a indagar, a estudiar en la escritura quién en verdad es la gran ramera y por qué la gran ramera es la Iglesia Católica y por qué la gran ramera no puede ser ni Roma ni puede ser Jerusalén. Entonces, le pido a mi amado pastor Rafael que nos inicie en lo que es el tema bíblico, por allá por Apocalipsis capítulo 17, y de qué es lo que nos introduce la palabra acerca de esta mujer, porque es claro que esta mujer es un misterio, Babilonia la Grande. La Biblia no deja claro quién es, pero da pistas para que el pueblo de Dios sepa quién es. Y esto es importante que nosotros entendamos que debido a la importancia que esto tiene, es necesario que nosotros estemos bien conscientes de quién es la gran ramera. Entonces, no sé si el hermano pastor ya esté preparado con Apocalipsis capítulo 17. Amén. Usted me dice dónde me detengo. ¿Ok? Claro que sí, de su explicación libremente. El verso 1 en adelante dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Le sigo? Claro. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Vamos a hacer una pausa ahí. Vamos a hacer una pausa ahí. Muy bien. Vamos a conversar entre los dos. El verso 5 me parece muy interesante, y es que es un misterio. Es un misterio. Pero, mi hermano pastor, ¿usted cree que la Roma que existía en aquella época era un misterio para la iglesia? Yo creo que no, porque era quien los mataba, y era muy claro que aquella Roma era algo diabólico, ¿verdad? Es decir, entonces, esta Roma de la cual habla la Biblia es una Roma misteriosa. Es decir, es algo que no se ve claramente. ¿Qué es lo que usted opina de eso? Es que si usted me está hablando de a la iglesia católica como cristiana, no, o como... Ok, le explico. Por ejemplo, en el verso 5 dice la palabra: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Un misterio. Ahora, la iglesia católica dice que la gran ramera
era la antigua Roma la que mataba a los cristianos, no ellos. Ahora, la antigua Roma para los cristianos no era un misterio porque ellos la conocían bien, ¿verdad? Es decir, la conocían bien. De hecho, escapaban de ella. De hecho, ella los mataba. Ahora, esta gran ramera era alguien que aquellos primeros cristianos no conocían todavía, porque la Iglesia Católica surge en el siglo IV con Constantino. Entonces, ¿qué usted opina de esto? Esta palabra misterio creo que deja claro que era algo que los cristianos de aquella época, es decir, que el apóstol Juan nunca había visto. ¿Por qué él no reconoce a esta mujer? ¿Qué usted opina de eso? Misterio, un misterio, el que habla aquí Juan mismo está hablando lo que él miró y lo que decía el nombre que tenía. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro, adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, llena de abominaciones y de las suciedades de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones de la tierra. Bueno, los Luis Toro, los apologistas, siempre van a buscar la forma de lavarse las manos como Pilato y no ser culpables de nada, y torciendo la escritura, como digo en algunos de los videos que yo subo, que Luis Toro, donde quita lo que dice y lo que no dice lo pone. Eso sí es misterio, que Luis Toro haga tanto desastre, tanto engaño, tanta confusión. Pero hermano, tocante a lo que dice aquí, pues yo solamente puedo decirle lo que dice ahí. No entiendo qué opinión usted está pidiendo. Ok. Ok, le explico un poco más. Por ejemplo, en este tiempo que nosotros vivimos, la ciudad de Nueva York no es un misterio para nosotros porque nosotros la conocemos bien, ¿verdad? Es decir, usted, aunque no haya ido nunca, yo no he ido nunca allí, pero aunque usted no haya ido, yo no haya ido, nosotros conocemos a New York. Es decir, la ciudad de Nueva York es algo conocida por nosotros. Ahora, supongamos que Dios nos habla y nos habla de una profecía respecto a una estatua de la libertad. Sabemos que la estatua de la libertad está en Nueva York. Eso para nosotros no es un misterio. Si Dios viene y nos dice sobre la estatua de la libertad, nosotros al momento vamos a entender que nos está hablando de qué, de Nueva York. Porque Nueva York no es un misterio para nosotros. Pero si Dios nos dice que esta estatua de la libertad es un misterio, entonces ya no es la estatua de la libertad de Nueva York. Porque la estatua de la libertad de Nueva York no es un misterio para nosotros. Entonces, Dios le estaba hablando a los cristianos de aquella época sobre una mujer que sin duda esa mujer es Roma. Ahora, no la Roma que ellos conocían, porque la Roma que ellos conocían no era un misterio para ellos. Era una ciudad que ellos conocían bien. Y los romanos de aquella época los perseguían a ellos. Pero de esta Roma que el Señor está hablando, los cristianos no conocían esta Roma. Porque por eso era un misterio para él. ¿Verdad? Y por eso entonces Juan se quedaba
admirado de aquella mujer. ¿Quién era aquella mujer? No sé si ahora me hago, gloria sea al Señor, entender. ¿Por qué? Porque los católicos dicen que la gran ramera era aquel imperio romano que existía en aquella época. Pero aquel imperio romano, los cristianos lo conocían tan bien que Dios no tenía por qué haber hablado en parábolas o en simbologías para explicarle qué cosa era aquello. Ok, supongamos, nosotros vivimos en el siglo XXI y en el siglo XXI existen los Estados Unidos, México, pero supongamos que ahora, en el siglo XXII, si Cristo no ha venido antes, México va a dejar de ser México. Y entonces, ¿en dónde está México? Se va a levantar un nuevo imperio, una nueva nación, un nuevo poder de ese lugar mismo van a ser. Ahora supongamos que Dios nos está hablando a nosotros y nos dice, bueno, no sé, aquella nación del águila y la bandera creo que es tricolor, ¿verdad? Y la bandera tricolor es un misterio. Bueno, eso no tendría sentido que fuera México, porque para nosotros México no es un misterio. Amén. Yo estoy hablando de algo que van a hacer en ese lugar que no lo conocemos nosotros y por eso nos va a hablar con simbología. Y esa bandera tricolor, no sé, cabalgará sobre dragones o sobre caballos porque va a ser un imperio que nosotros todavía no conocemos. Entonces, gloria sea al Señor, quería dejar eso bien claro. Yo sé, mi hermano, que usted ha estudiado mucho el tema de la Gran Ramera. ¿Por qué usted cree que la Gran Ramera es la Iglesia Católica? Todo lo que está alrededor del mundo, todos los sucesos, los acontecimientos y más que todo la profecía bíblica, ese misterio profético, nosotros como cristianos, Dios nos dio la iluminación del Espíritu Santo y podemos discernir muchas cosas porque el Señor mismo con su palabra nos las revela. Entonces, no es que yo crea que la Iglesia Católica sea la Gran Ramera. No creo que es la Gran Ramera. Sé que es la Gran Ramera. No es que yo crea o me imagine. Yo no, ¿cómo le quisiera decir? Perdería mi tiempo con una persona que me quisiera hacer ver que no es, porque todas las pruebas alrededor del mundo, los acontecimientos, y más que todo, como dije, la escritura es la que nos muestra que es la Gran Ramera. Es una religión que tiene todo 100%, todo se le aplica, todo lo que la Biblia enseña. No hay nada que no tenga para comprobar que es la Gran Ramera. Gloria sea al Señor. Así mismo es, mi hermano. Podemos ver muchos aspectos, ¿verdad? Está sentada sobre muchas aguas y no hay ningún otro poder en la tierra más poderoso que la Iglesia Católica. Es decir, tiene poder sobre todos los gobiernos del mundo. Tiene dominio sobre todos los gobiernos del mundo. Tiene dominio sobre todos los gobiernos del mundo. Ninguna otra religión, ningún líder religioso, cuando usted en los años que ha vivido ha visto que algún líder religioso sea recibido como el Papa en algún país. No existe ni uno. Entonces,
Porque hay muchos, por ejemplo, el líder religioso de los mormones que murió, de los adventistas, de los testigos de Jehová, de la luz del mundo que está en Guadalajara, también tiene dominio, pero solamente tiene dominio sobre el pueblo que lo sigue. Pero este líder, el Papa, tiene dominio sobre todas las religiones, quiere tener aún sobre la iglesia de Jesucristo, quiere tener dominio. Y eso es lo que le molesta y le duele al Papa, que la iglesia de Jesucristo es dirigida por el Espíritu Santo y no tiene jamás por qué sujetarse a un hombre. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Bueno, vamos a seguir, si seguimos leyendo a partir del 6, dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Déjese ¿la va a leer usted o yo? Oh, léalo usted, hermano. Ok. Dice, verso 6. Y vi la mujer embriagada, oiga nomás, vi la mujer embriagada de la sangre de los santos. Cada renglón que leemos de la Escritura va demostrando que es la gran ramera, la Iglesia Católica. Vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Dígame si usted me dice dónde me detengo. Sí. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio, sigue hablando del misterio. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer, y son 7 reyes. Los 5 son caídos, el uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han venido, no han tenido reino, mas tomarán posesión por una hora como reyes de la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y él me dice, las aguas que has visto donde mora, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbre y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda,
y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Amén. Amén. Vamos ahora a analizar pues todo este pasaje que acabamos de leer y vamos a ir suavemente para ver entonces si realmente esta gran ramera tiene similitud con la Iglesia Católica, o si tiene similitud con la antigua Roma, o si tiene similitud con Jerusalén. Amén. Aclararle a los que aún dudan de que la gran ramera es la Iglesia Católica. Vamos a estar en la Escritura. Bendito sea el Señor. Amén. Primeramente, el verso número 2 dice, y vamos a ir tomando diferencias de mail, también tomando yo algunas notas. Gloria sea al Señor. Y tomando diferencias, le exhorto a los amigos católicos que tomen nota, y a los hermanos cristianos que se olviden del chat y aprendan, porque luego entonces cuando alguien les pide razón de su fe, no van a poder ir a buscar este video. Así que luego van a tener tiempo para discutir, debatir. Ahora les exhorto que se concentren. El que quiera aprender, que no quiera aprender, bueno, sigan sin hacerlo. A Dios la gloria. Bien, en el verso número 2 vamos a empezar a tomar las características, ¿verdad?, de la gran ramera para hacer un estudio profundo en este caso. En el verso número 2 se habla de la fornicación de la gran ramera con los reyes de la tierra. Entonces ponemos verso número 2, fornicación. Fíjese que dice los reyes, no dice algunos reyes. Aquí exacto. Oiga, excelente punto, mi hermano pastor. Gloria sea al Señor. Es decir, la primera característica que muestra la Escritura sobre la gran ramera es que ella fornica con los reyes de la tierra. Bien, entonces sin excepción. Tenemos 3 candidatos. Vamos hoy a hacer un juicio imparcial. Vamos a pensar que es la primera vez que tocamos este tema y que estamos aprendiendo este tema, y vamos a hacer un juicio imparcial. Así que vamos a ver quién es el candidato que encaja perfecto en las palabras de esta profecía. Amén. Ok, entonces hay 3 candidatos. La Iglesia Católica dice que es o Jerusalén o es la antigua Roma, y la Iglesia Cristiana dice que es la Iglesia Católica. Entonces 3 candidatos: Iglesia Católica, antigua Roma y Jerusalén. Bien. Primeramente, vamos a ir primero a la antigua Roma. En la antigua Roma jamás tuvo fornicación con los reyes de la tierra. La razón es simple, porque ellos conquistaban y mataban a los reyes. El tipo de imperio que era el imperio romano, era imposible que los reyes fornicaran con ellos, porque ellos se adueñaban de las riquezas literalmente de los reyes y los subyugaban y los obligaban a pagar impuestos amenaza, es decir, su amenaza de llegar y acabar con todo, como hicieron en Jerusalén. En el año 70 en Jerusalén, por cuanto Jerusalén se subleva contra la dominación romana, ellos llegan y quemaron Jerusalén. Entonces, la antigua Roma no califica, no hay manera de que califique en cuanto a la fornicación con los reyes de la tierra. Pues cuando 2 personas fornican es que las 2 están de acuerdo. Una violación no es fornicación. Amén. Amén. Entonces,
Verso número 2 habla de fornicación. La antigua Roma queda completamente descartada. No había fornicación entre ella y los reyes de la tierra. Había dominación, era una violación, vamos a decir así, no una fornicación. Ahora, Jerusalén tampoco fornicó con los reyes de la tierra, porque Jerusalén fue siempre una ciudad constantemente atacada y conquistada. Atacada y conquistada. Excepto durante el reinado de Salomón y algún otro pedacito de tiempo que vivieron en paz. Literalmente, Jerusalén fue una ciudad constantemente sitiada y devastada por babilonios, sirios, etcétera, etcétera, etcétera. Y más después, pues creo que fueron como unos 12 o 13 imperios que pasaron por Jerusalén. Entonces, Jerusalén jamás tampoco fornicó con los grandes reyes de la tierra, nunca lo hizo. Por lo tanto, Jerusalén tampoco califica en esta fornicación. Entonces vamos a la Iglesia Católica, que es la que queda. El candidato antes quiero añadir esto. Amén. Porque dice, fíjese, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Pero falta, dice, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Los que moran en la tierra, está hablando a nivel mundial. Los que moran en la tierra. Exactamente. Okay. Ninguna, ni la antigua Roma, ni Jerusalén califican para eso. No. La Iglesia Católica entonces es el único candidato que nos queda. Y la Iglesia Católica, los reyes de la tierra sí fornican con ella. En la Edad Media, literalmente, los reyes eran los súbditos de la Iglesia Católica. Los obispos eran los que coronaban, los cardenales eran los que coronaban a los reyes. Y el Papa era los que le daba literal licencia para que ellos fueran reyes. Entonces, el imperio católico no ha sido un imperio como lo fue la antigua Roma, sino que el imperio católico literalmente ha dominado al mundo a base de su fornicación, y el mundo debido al poder que ha tenido la Iglesia Católica, se ha arrodillado dentro de la Iglesia Católica. En el año 98, el Papa Juan Pablo II fue a Cuba, y Fidel Castro fue un soberbio de máximas dimensiones, pero ante el Papa se humilló. Es decir, entonces los reyes de la tierra, los dictadores, todos literalmente han fornicado con la Iglesia Católica. Entonces, mi hermano, en el punto de la fornicación, ¿cuál es el único candidato que encaja perfectamente? Pues la Iglesia Católica. Quiero decir, entre paréntesis, hermano, que nosotros estamos diciendo esto para enseñar a nuestros amigos católicos para que despierten, abran los ojos. No es porque nosotros estamos aquí para darnos cuenta, nosotros sabemos. Lo que queremos es que nuestros amigos católicos sepan que se están burlando de ellos y lo están engañando. Es el propósito principal. Amén. Claro que sí. Cuando decimos nosotros que estamos analizando es para darles a ustedes más argumentos, ¿verdad? Va a ir a más profundidad para que ustedes vean que no existe manera de que la Iglesia Católica no sea la gran ramera, y que no existe manera de que Roma o Jerusalén lo sean. Entonces, el punto número 2 es el verso 3. El verso 3 dice: y me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata de nombre de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y hay un punto primero que está en el verso 1, que es la que está sentada sobre muchas aguas, pero bueno, eso entra también en el poder. Y
también la Iglesia Católica califica en eso, pero como es un punto menor, lo dejamos pasar. Vamos ahora a la bestia escarlata llena de nombre de blasfemia y 7 cabezas y 10 cuernos. Ok, entonces, esta mujer se sienta sobre un poder. Sobre un poder. Bien, la antigua Roma se sentó sobre su propio poder, es decir, sobre el poder de su conquista. Ellos conquistaron el mundo a base de guerras. Jerusalén no se sentó sobre ningún poder de este mundo. ¿Amén? Ahora, la Iglesia Católica se sentó sobre el poder del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano literalmente le dio el poder jurídico a la Iglesia Católica para dominar el mundo, por cuanto el emperador de Roma declara que, a Dios la gloria, declara que la Iglesia Católica es la religión oficial de todo el imperio que dominaba el mundo en aquel tiempo. Eso le dio una base, bendito sea el Señor, es decir, una base tremenda de poder para que aquella mujer se sentase y estuviese por encima de todos los poderes de este mundo, Bendito sea el Señor. Entonces, gloria a Dios. la antigua Roma no se sentó sobre nada. Ella se sentó sobre la propia masacre que ella misma hizo. Jerusalén no se sentado sobre nada. Ahora, a no ser sobre Dios, ¿verdad? Y no van a comparar a Dios con esta bestia. El Señor reprenda al diablo. Ahora, la Iglesia Católica se sentó sobre el poder de Roma. Por ejemplo, el famoso edicto de Constantino, el cual no hablo del edicto de Milán, sino hablo del falso, donde Constantino le deja supuestamente todos los territorios al Papa, que luego la misma Iglesia Católica confesó que era falso. Les dio el poder a ellos sobre todas las tierras de Europa. Entonces, mi hermano, ¿qué piensa de eso? La Iglesia Católica no nació de la nada. La Iglesia Católica tuvo un hombre que se llamó Constantino, que era el rey del mundo y era literalmente una bestia, porque los emperadores romanos eran unas bestias, y eso no cabe la duda a nadie. Y ese poder fue el que le da poder a la Iglesia Católica. ¿Qué piensa de eso? Dígamelo de nuevo, hermano. ¿Me está diciendo de Constantino directamente? Ok, si Constantino le da el poder a la Iglesia Católica, ¿verdad? Hace que la Iglesia fuera poderosa porque él era el emperador del mundo, literalmente. Entonces, el edicto de él, esta es la religión en todo el imperio, literalmente le impregnó un poder a la Iglesia Católica y la hizo entonces sentarse sobre ese poder, sobre el poder que tenían los emperadores de Roma. Amén. Y ese poder que Constantino imparte a esta bestia, y no nomás eso, todo lo que hablamos de la Iglesia Católica tiene pruebas de sobra a nivel mundial. Si nomás estuviéramos usted y yo hablando de eso, pues podría haber mucha contradicción, pero sobra alrededor del mundo pruebas históricas en libros que han destruido, libros que han escrito para controversiar la verdad, enciclopedias que prueban que es la gran ramera, la Iglesia Católica. Constantino, no quieren aceptar que Constantino tiene mucha parte en el principio de esta gran ramera, cómo le impartió el poder. Por eso muchos dicen que aunque él no se autodominó el primer papa, pero el obispo máximo, el obispo máximo es lo mismo que se
se autonombran los papas también. Entonces, de allí viene, de Constantino. De Constantino viene su poder. Así que hubo una bestia llamada Constantino que le da el poder a la Iglesia Católica. Entonces, vamos ahora al verso número 4. Al verso número 4 dice, leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjenme ver si estoy en pantalla. Poneme en pantalla, ok. Dice el verso número 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bueno, en este caso, vamos entonces también a comparar los tres candidatos con este argumento. Vamos a ver que aquí puede haber los católicos tratan de decir, bueno, es que el Imperio Romano también se vestía de púrpura y escarlata. Bueno, vamos a mirar bien este verso, porque aquí tan solo el púrpura y el escarlata no es la señal de esta característica que tiene, sino que va bastante más allá. Va bastante más allá. ¿Por qué razón? Vamos a ver, gloria sea al Señor, que dice que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Ok, entonces, las características son estas: vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, perlas y piedras preciosas, y con un cáliz de oro en la mano. Ok. En este caso, Jerusalén no, pues, califica para nada. Entonces nos quedamos con Roma, la antigua Roma, que también los emperadores se vestían de púrpura y escarlata, y la Iglesia Católica. Vamos a ver cuál de los dos se gana este premio. Bueno, primeramente, el oro en la antigua Roma no era algo sumamente apreciado, a no ser en su valor monetario. Los emperadores, por ejemplo, la corona que se hacían originalmente era de laurel, literalmente, porque la vestimenta de oro era mal vista dentro de Roma. Por ejemplo, los emperadores romanos, lo máximo que tenían eran, cuando estaban muy de gala, eran unos bordados, pequeños bordados de oro, pequeños bordados de oro. Si ves las estatuas de los emperadores, del César, todos, la simbología que se usa es la corona de laurel. Ellos se vestían con sus trajes de blanco, bien pulcros y todas esas cosas, pero no eran de tener el exceso de oro del cual está hablando la escritura en el verso número 4. Ahora, si vamos al Papa, vamos a ver que tiene una corona literalmente que parece el Empire State, es decir, un rascacielos de oro hacia arriba. El Papa está cubierto por completo de oro. Ahora, vamos al cáliz también. No hay dudas que el cáliz es algo bien antiguo, pero en los tiempos de Roma, el cáliz que se hacía era de arcilla, no de oro. Los cáliz de oro, los cáliz primero fueron de arcilla, luego en la Edad Media se volvieron de plata, y más adelante entonces que ya hubo cáliz de oro. ¿Quién lo tuvo? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Ahora, entonces el cáliz de oro tampoco tiene que ver con la antigua Roma, porque lo que se acostumbraba no era que, por ejemplo, a lo mejor, no sé si existiría alguno que fuese de oro, pero lo que se acostumbraba era que el cáliz fuese de arcilla. Luego entonces fue caminando el tiempo y comenzaron a hacerse de plata ya en la Edad Media, en el tiempo ya que reinaba la Iglesia Católica, y más adelante de oro. Entonces, si comparamos la vestimenta de un sacerdote, de un César, perdón,
de un César del antiguo Imperio Romano y la vestimenta de un papa, bueno, literalmente el papa está lleno de oro y el emperador de Roma no. No, su vestimenta no era de esa forma, no se estilaba esa cantidad de joyería que tiene el papa puesto. Y no toquemos al Papa Francisco porque se está haciendo el pobre, el humilde, ¿verdad? Ahora vamos a los papas que han sido reales papas. Se han vestido con tanto oro que ni sé cómo pueden caminar. Ni sé cómo pueden caminar. Es decir, llena la mano anillos de oro, una corona de oro enorme, grande. Bendito sea el Señor, una corona de 3 pisos de oro llena de piedras preciosas. Eso el emperador romano no lo usaba. 3 pisos. No usaba. La corona del emperador romano era una corona de literal hierba, de laurel. De laurel era la corona, porque para ellos ese era el símbolo de poder. Para ellos ese era el símbolo de poder. Entonces, en el verso número 4. Mire la corona, mire. La corona, 3 pisos. ¿Se ve? ¿No la ve ahí? A ver, lo voy a poner en pantalla. Exacto. Exacto. Corona de 3 pisos. Eso no lo usaba el emperador de Roma. Ahora, la arquitectura en Roma tampoco era una arquitectura que usaba el oro en demasía. La arquitectura romana era más bien el mármol, la piedra, y hacían grandes templos, enormes templos, pero no era al estilo la Catedral de San Pedro en el Vaticano. La Catedral de San Pedro en el Vaticano tiene más oro que lo que tiene un país, una nación entera. Es decir, literalmente, allí nada más, en las paredes, en las puertas, en todas las cosas, hay más oro de lo que tiene literalmente una nación entera. Si vamos a la arquitectura romana, no, ese no era la costumbre. Aunque, por supuesto, siempre pueden haber excepciones. En un templo, la figura podía a lo mejor ser de oro, pero la arquitectura no. La arquitectura no. Y la gran inmensa mayoría de las grandes figuras, es decir, el Apolo, el Zeus, el Júpiter, bueno, Zeus en griega, Júpiter en Roma, eran estatuas de mármol. El mármol era el material más preciado en la antigua Roma, pero en la Iglesia Católica el material más preciado es el oro. Es el oro. Entonces, hay una total diferencia entre el antiguo imperio romano y la Iglesia Católica. Y esa diferencia, por más que los católicos quieran mentir, no la pueden sustentar. Es decir, no pueden subsanar esa diferencia que hay entre la Iglesia Católica y el Imperio Romano. El Imperio Romano. Respecto a Jerusalén, en este caso, bueno, el templo de Dios sí tenía mucho oro, pero había sido mandado a construir por Dios. Así que si me dice, no es que el templo de Salomón tenía cantidad de oro, sí, pero ese oro había sido mandado por Dios a poner. Entonces, no era característica de la ciudad como tal, sino era un mandato divino hacerlo de esa forma y de esa manera. Entonces, en el punto número 3, que es el verso 4, ¿quién es el culpable, hermano pastor? ¿Quién es el culpable de qué? ¿Quién es la gran ramera en el verso número 4? La Iglesia Católica es el culpable. La gran ramera sigue siendo en todos los versos. Sigue siendo la Iglesia Católica. Es decir, no hay manera de culpar a otro, no hay forma. Déjeme ver si hay otro punto aquí en el verso 4. Amén. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Iglesia Católica, 100%, 100%. No cabe nada más.
A ver, vamos ahora entonces al verso 5. Vamos entonces al verso 5. Pues aquí, así es como se estudia la escritura, ¿verdad, pastor? Es decir, verso a verso. Amén. Verso a verso. Para entonces que Dios nos vaya mostrando por la gracia del Espíritu Santo que nos ayuda, sin Él no pudiéramos entender la escritura, que Dios nos vaya mostrando por qué no existen dudas de que la gran ramera es la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica. Pero aquí estamos tratando de hacer un juicio imparcial. Es decir, si en algún caso la Iglesia Católica no coordina o no coordinó, pero hasta ahora ha encajado perfectamente. 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 Y los otros candidatos no. No. Entonces, vamos al verso 5. Vamos a preguntar aquí, le pregunto antes del 5, ¿de dónde podrían agarrar el escarlata, el color escarlata en Jerusalén? ¿De dónde para que aplicara? No, Jerusalén no aplica en esa. No, yo le digo cuando un católico que quiera, dice que Jerusalén es la gran ramera. ¿De dónde van a agarrar solamente nomás adornada de piedras preciosas, vestida de púrpura y de escarlata? En ninguna parte cabe Jerusalén. Ahora vamos con el 5, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande. Bueno, vamos a hacer un paréntesis primero. Vamos a hacer un paréntesis primero, porque es necesario sí señalar esto. En el caso de los colores, el escarlata, algún católico puede decir que también lo podían usar los sacerdotes judíos. También ellos tenían como ¿cómo decirles? Era como un manto que se ponían arriba, abajo de la ropa, que salía por sus pies, se veía más bien en la parte de sus pies, que era rojo. Era rojo, entonces ellos pueden decir que pero no toda la vestidura. En este caso, las tres, vamos a decir que los tres candidatos tienen algún punto que tiene que ver en eso, pero por eso no le puse mucho hincapié en el color, sino que tenemos que reunir varias cosas, no una sola. Y el único acusado que reúne todas las cosas es la Iglesia Católica. Los demás reúnen, es decir, el color también parte, pero todo la Iglesia Católica. Vamos ahora, gloria sea al Señor, al verso 5. Bien. En su frente, un nombre escrito, un misterio. Bueno, Juan conocía el nombre de la ciudad de Roma. Juan conocía ese nombre. Entonces, el nombre de esta ciudad es misterioso para Juan porque Juan nunca había oído esto. Iglesia Católica, ¿qué es eso? Que la iglesia es cristiana. ¿Cómo que iglesia católica? ¿De dónde sacan eso? Entonces, gloria sea al Señor. Juan, el nombre no lo entiende. Es un misterio. Bendito sea el Señor. Dios mismo le dice un misterio. Así que no te puedo decir, oye, es el Vaticano, porque Juan no lo hubiese entendido. Porque el Vaticano no existía en aquella época. No existía. No existía. Ahora, en aquella época sí existía la antigua Roma. Y si hubiese sido la antigua Roma, pues la Biblia está llena de veces que Dios mencionó ciudades. Ciro, Tiro, pues, ¿cuántas? Bendito sea el Señor. ¿Cuántas ciudades Dios mencionó en la escritura? Dios no tenía problemas en mencionar nombres de ciudades. No tenía ningún problema. Bendito sea el Señor. No sé, Nínive, ¿cuántas ciudades se mencionaron en la Biblia? Ahora,
esta ciudad no se podía mencionar porque no existía todavía. Ajá. No existía. Entonces, bien, Roma era un misterio para Juan. No, Juan conocía el nombre de la ciudad. Jerusalén era un misterio para Juan. No, menos que menos. Era la ciudad más santa para él. Bendito sea el Señor. Él conocía muy bien esa ciudad. Bueno, pero el nombre de esta ciudad es un misterio. Entonces, de los tres candidatos, el único que Juan no conocía era el Vaticano, era la Iglesia Católica. Entonces, Amén. el único nombre que es un misterio, podía ser un misterio en el tiempo de él, era un nombre que no existía en ese tiempo. El único. Y entonces, ¿quién era el que no existía en ese tiempo, mi hermano pastor? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Entonces, verso número 5 sigue quedando la Iglesia Católica culpable. Ya con las pruebas que tenemos no hubiese sido condenada, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Pero, y aparte, hermano, amén. Aparte dice que es la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Gloria sea al Señor. Fíjese, ellos mismos dicen que la madre iglesia, ellos mismos se la aplican, la acaban de poner el sello. Aquí dicen la madre, ellos dicen la Santa Madre Iglesia. Gloria al Señor. Gloria sea al Señor. Y hasta quieren que sea madre de nosotros también. No. Para nada. Gloria sea al Señor. Amén. Bien, vamos a ir al verso 6. Vamos a ir al verso 6. Bien, verso 6. Dice, y este verso tiene la misma explicación que el anterior. Vamos a ver. Gloria a Dios. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces, vamos a ver, hay varias características que hay aquí. Bien, primeramente, mata a los cristianos. Mata a los cristianos. Vamos a poner aquí, mata a los cristianos. Para irlo notando. Bien. Dice que está ebria. Es decir, ebria significa que ya está borracha, es decir, que hay mucha sangre. Mucha sangre. No es poco, sino que es mucho. Mucho. Y mire, hermano. Cuando una persona está ebria, ya esa persona ya ni sabe, ¿verdad? Entonces tiene demasiado ya. Ahora vamos a seguir. Ahora mire, hermano, el enfoque aquí confirma otro punto, porque el enfoque de la gran ramera es todo el que ame a Cristo, todo el que hable de Cristo, todo el que busque el bien, la santidad, todo el que está en contra del pecado y de la maldad, de la fornicación, de la idolatría, del adulterio, de la homosexualidad. Esa es el odio para embriagarse de la sangre de todo aquel que busca la justicia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, está ebria esta mujer. Ahora, aquí hay que seguir leyendo el verso 7, porque es el mismo argumento. Dice, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y apunten ahí la palabra asombro, asombrado. Gloria sea al Señor. Quedé asombrado. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Es decir, apunten ahí, el ángel le pregunta a Juan, ¿por qué te asombras? Gloria sea al Señor. ¿Por qué te asombras? Dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno,
Entonces, característica, mata a cristianos. Bien, las tres tienen esta característica, los tres acusados en este caso. ¿Por qué? Porque no cabe duda que en Jerusalén murieron cristianos. No cabe duda que el Imperio Romano mató cristianos también. Y no cabe duda que la Iglesia Católica mató cristianos también. Entonces, ahora, vamos a ver, bendito sea el Señor, por qué esta mujer está ebria. Es mucho, ya. ¿Cuánto Pero tiempo? la diferencia, hermano, sí, que fíjese, dice, la diferencia es la, la amplitud de destrucción de asesinato. exacto. Está ebria, por eso apuntamos y señalamos bien que ya es una ebriedad que tiene. Bien. Exageradamente. Exagerada, bien. ¿Cuánto tiempo asesinó cristianos los judíos en Jerusalén? Literalmente como unos 10 años. Es decir, en los primeros 10 años es que hubo mayor persecución de parte de los judíos, porque después la persecución pasó ya a ser romana. Los romanos fueron los que comenzaron a perseguir a los cristianos, porque ya no solo perseguían a los cristianos, sino también a los judíos, porque se comienzan a poner las cosas malas históricamente entre el pueblo de Israel y los romanos. Empiezan a haber diferentes sublevaciones, etcétera, etcétera, hasta que el año 70, pues entonces ya ocurre la destrucción de Jerusalén. Entonces los cristianos fueron perseguidos. Por ejemplo, la Biblia misma en el libro de los Hechos trae pocas ejecuciones de parte de los judíos hacia cristianos. Pero sí hubo, ¿verdad? Hubo, no hay duda. Aquí abarca, hermano, abarca la profecía del pasado, el presente y el futuro de la Iglesia Católica. Gloria a Dios. Entonces, y luego aquí dice, le agrega diciendo que es madre de las abominaciones de la tierra, no de ciertos lugares. Amén, amén, amén. Entonces, el Imperio Romano, vamos ahora, también mató cristianos. De hecho, mató muchísimos, en el orden, con toda seguridad, de miles. No cabe duda de eso. Ok, ahora, el tiempo en el cual ellos mataron, bueno, ese tiempo bajaba y subía porque era dependiendo del emperador que estuviera. Es decir, hubieron desde el siglo I hasta el siglo IV, hasta el edicto de Milán, que se acaba la persecución. Hubieron emperadores que eran muy, muy malos, como Nerón. Hubieron otros literalmente que vivieron en bastante paz, vamos a decir, con los cristianos. Inclusive los cristianos tuvieron tiempo para hacer crecer, con la ayuda del Señor, la fe, la iglesia en muchísimos lugares del mundo. Pero bueno, en tiempo es desde, vamos a decir, persecución fuerte, estoy hablando, bien fuerte, desde el año 40 hasta el año, principios del siglo IV. Principios del siglo IV. Entonces, fueron como unos 300 años, alrededor de 300 años. Bien. A la Iglesia Católica mató cristianos desde el siglo IV hasta el principio del siglo XX. Hasta principios del siglo XX. Destruyó literales comunidades enteras. Arrasó con países como Serbia, los países nórdicos. Bueno, lo que hizo fue desastre por montones, porque ellos usaban los ejércitos de los reyes, ni hablar de la Inquisición. Es decir, solamente en España fueron miles y miles y miles y miles y miles de muertos. Mire, claro, no todos cristianos, estamos claros de eso, pero muchísimos
cristianos, que ellos decían simplemente que eran herejes, la herejía jamás la Biblia lo da como pena de muerte. El Señor Jesús a la mujer adúltera, la cual el adulterio sí era condenado con pena de muerte. ¿Qué fue, mi hermano pastor, lo que el Señor Jesús hizo con aquella mujer que la habían atrapado en adulterio? Cuando ya estaban ahí, le dice, si alguno está libre de pecado, arroje la piedra contra ella. Y empezaron a salirse desde los más grandes hasta los más pequeños. El Señor estaba escribiendo en tierra. Entonces levantó el rostro el Señor y no miró a nadie y le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No te condenó ninguno, dijo ella. No, Señor, ninguno. Dijo él, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Usó de ella misericordia. Usó la misericordia. Entonces, jamás vimos a Pablo, y Pablo peleó muchísimo contra los herejes, ¿verdad? Muchísimo contra los herejes. Ahora, jamás vimos a Pablo de ninguna forma y de ninguna manera instigando a los cristianos a matar herejes. Ni a matar a los judaizantes, ni a matar a los protonósticos, ni a los gnósticos. No vimos tampoco de ninguna manera a Dios exhortar a los cristianos a matar a los nicolaitas, ni nada por el estilo. ¿Amén? Entonces, no hay justificación para matar herejes. Y además, hay que entender que los herejes también creían en Jesucristo. También creían en Jesucristo, aunque su doctrina posiblemente en algún punto difería, no era ninguna justificación para matar cristianos. Ninguna. Bendito sea el Señor. Ahora, entonces la Iglesia Católica es la que se pasó 16 siglos, desde el siglo IV hasta el siglo XX, matando gente y matando cristianos. Pero supongamos que en ese punto los tres tienen cierta cosa. Ahora, entonces, ese punto realmente entonces no esclarece. No esclarece, pero vamos a seguir entonces en los otros puntos que tenemos en este renglón. Y por supuesto, la Iglesia Católica queda como primer candidato, es la que más tiempo se pasó matando personas. Pero dice usted que se pasó como que ya no mata, todavía mata. Bueno, claro, claro, pero ya esto mata de otra manera. A ver, el doctor Alberto Rivera y muchos ex sacerdotes los han asesinado. Ok, exactamente. Ok, pero ya más solapadamente, bendito sea el Señor, no de una manera tan vehemente como antes. ¿Amén? Ahora, vamos entonces a pasar al otro punto que está aquí, que es donde nos va a llevar a quién es este que mataba y que realmente es la gran ramera. Bien. Dice la escritura, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Bueno, para Juan no era algo asombroso que Roma estuviera ebria de los mártires de Jesús. Amén. Es decir, para él eso era lo más cotidiano del mundo. Amén. Porque vio a los romanos crucificar a Jesucristo. Vio a los romanos a matar a muchísimas familias cristianas. Él era parte también. Amén. Es decir, él fue perseguido también por el Imperio Romano. Entonces, pero cuando Juan ve aquella ramera, dice la escritura que, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Bueno, supongamos ahora que hay un imperio en esta época, una dictadura que es asesina, pero todo el mundo, ISIS, los musulmanes, ISIS. ¿Acaso para nosotros es algo de asombro que ISIS ponga una bomba? ¿No? No, pues no. Pero es que eso es lo que ellos hacen. Eso es lo que ellos hacen. Pero este asesino de cristianos no le era conocido a Juan.
Y aquí es donde está el punto que nos lleva a la pista que Dios deja para sus hijos, para los que sí nos dio potestad de conocer el misterio del reino de Dios, porque a los de afuera no, ¿verdad? Gloria sea al Señor, por eso los católicos no ven. Ahora, aquí hay una pista importante, y la pista importante es que Juan se asombra de este asesino. ¿Cómo te vas a asombrar de... Es como que alguien durante que Hitler, es decir, los nazis estaban con vida, se asombrara de que Hitler mataba gente. Pero es que eso es lo que él hacía. Eso es lo que él hacía. Este asesino asombró a Juan. Lo asombró primero porque no lo conocía. Y también lo asombró de su crueldad. De su crueldad. Porque inclusive los romanos eran un poco más piadosos, entre comillas, que los inquisidores católicos. Más piadosos. Y si era ciudadano romano, ellos tenían sus leyes. Recuerden que a Pablo lo sometieron a varios juicios. Él pudo ir delante del emperador. Los inquisidores no había nada de eso. Te sacaban por la noche y guay, tortura contigo y te abrían y te hacían de todo. Amén. Fíjese, cuando Pablo les dijo que era romano, que lo habían azotado, se asustaron. Se asustaron. Y muchos cristianos eran romanos porque habían nacido dentro de los países conquistados por Roma y muchos tenían ciudadanía romana. Por eso también eran llevados muchos a Roma a morir. Entonces, este asesino era más despiadado que el que Juan conocía. Amén. Mirá que aquella Roma era despiadada. Porque Juan conoció a Nerón. Porque Nerón es alrededor del año 70. Y Juan pasó hasta como el 97, 100, él muere. Así que gloria a Dios, Juan conoció a las bestias más horribles de Roma. Pero cuando vio esta, dijo, esta es peor. Esta es peor. Es más sangrienta. Es más asesina. No podía Roma asombrar a Juan. Sí. No podía, mi hermano pastor, ¿qué usted piensa eso? No podía Roma asombrar a Juan porque Juan conocía la maldad de Roma. No, y a pesar de esto, hermano, el ángel le dijo, fíjese lo que le dijo el ángel. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y luego más adelante dice, el cual da testimonio de la palabra de Dios. Estoy buscando donde dice, escribe las cosas que son y las que han de ser después de estas. Juan estaba consciente de que esa bestia que estaba mirando jamás se había imaginado que hubiera algo así de depravado, de perverso. Por eso se quedó maravillado, porque él pensaba que con la persecución, lo que él había mirado, se dio cuenta que no era ni el 10% de lo que él había experimentado. Lo que está mirando ahora en la revelación. Se quedó asustado, maravillado. Alabado sea el Señor. Qué cosa más tremenda. Es decir, se quedó asombrado, se quedó asustado. Dijo, este es peor que el que yo conozco. Este es peor. Este es peor. Este mata por matar. Bendito sea el Señor. Es como cuando usted al apóstol Pablo le dejaban predicar y todo allá en Roma. Y lo dejaban visitarlo. Los romanos eran mucho más caritativos. Sí, eran caritativos. Que los inquisidores. Claro, hubieron emperadores X como Nerón, que se puede comparar a los papas. Pero la mayoría de ellos, inclusive Nerón, fue el que trató con Pablo.
La mayoría de ellos tenían cierto respeto por la vida humana. Recordemos a Poncio Pilato con Jesucristo, no lo quería matar. Veamos al rey Agripa con Pablo. Exacto, exacto. ¿Qué quiere decir? Ahora, los inquisidores no tenían ley. No tenían ley. Entonces, esta bestia, esta asesina, esta mujer que Juan vio, no era Roma y mucho menos Jerusalén. Bendito sea el Señor. Dice el 7, y esto es importante, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio. Vuelve la palabra a decir, yo te diré el misterio. Juan dijo, ¿y esto qué cosa es? ¿Quién es esta mujer que yo no conozco? ¿Y cuánta maldad hay en ella? Y mira que Juan había pasado. Y el ángel le dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio. Dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Recordemos, hay una bestia siempre que trae a esa mujer. La cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, es decir, son reinos. Porque la Iglesia Católica siempre está apoyado en el poder secular. Primeramente en el poder de Roma, luego en el poder de los reyes católicos de España, el poder de los reyes católicos de Europa, en el poder de los reyes católicos cuando conquistaron América. Ella simplemente envió los supuestos misioneros, los españoles acababan y masacraban, y cuando ellos terminaban, entonces llegaban los misioneros y hacían católicos a todo el mundo. ¿Quién trajo el evangelio católico, y digo así, evangelio católico, a América? ¿Fueron los misioneros? No, fue el ejército español. El ejército. Los Hernán Cortés. Es decir, estos reyes que son en los cuales esta mujer cabalga, son los que le abren camino a ella y son los que le dan el poder a ella para reinar sobre las naciones. Jerusalén no aplica para nada, absolutamente para nada, y Roma tampoco aplica. No, Roma ya en ese tiempo Roma ya estaba en cero, bajo cero. Gloria al Señor. ¿Ok? Entonces dice, la bestia que has visto era y no es, y está por subir. No era todavía, pero fíjate que dice, era y no es. ¿Por qué? Porque iban a ser de esa misma ciudad que él conocía de Roma. Era porque ya Roma existía, pero no es. Esta no es. Eso está por subir. Subirá del abismo. Por nacer. ¿Cuándo, Juan? En el siglo IV. Bueno, eso no lo dijo el Señor, ¿verdad? Gloria sea al Señor. En el siglo IV, cuando nace la Iglesia Católica, es que sube esta ramera del abismo. Gloria a Dios. No puede ser Roma, porque Roma ya existía. Pero fíjense que el ángel le dice, era y no es. Esta no es. Es otra que está por subir. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, los creyentes católicos, en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Es decir, entonces, esta bestia, esta cosa terrible de la cual habla el Señor, todavía no estaba. Todavía no estaba. Era algo que iba a surgir del abismo. Bendito sea el Señor. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Es decir, la mujer se sentó ¿en qué? En aquella bestia que se llamó Constantino, que surge en el siglo IV. Aquella bestia, aquella Roma que se cristianizó, se catolizó. Entonces, es decir, estas 7 cabezas son 7 montes
sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, esta bestia que era y no es, porque no eran los emperadores de aquella época, no era la Roma de aquella época, era la Roma del siglo IV. Gloria a Dios. Está hablando proféticamente hacia el futuro. Por lo tanto, el presente de aquella época y el pasado no califican. No. Dios está hablando proféticamente de esta bestia. Esta bestia sobre la cual se iba a sentar aquella mujer. ¿Eh? Por eso el ángel dice, ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Es decir, no era algo por Juan conocido. Y si no era algo por Juan conocido, no puede ser Roma, no puede ser Jerusalén. No. ¿Quién puede ser solamente, mi hermano pastor? La Iglesia Católica, mi hermano. No, causa, pues se me hace curioso que cada vez que me preguntan tengo que contestar lo mismo, porque pues qué otra cosa si no hay otra, esa es, y nadie lo debe de dudar, ni un católico debe de dudar eso, porque pruebas bíblicas, históricas, pruebas personales que usted las ve, pruebas en películas, donde quiera, en ciudades antiguas, edificios antiguos muestran que es la Iglesia Católica, la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra, a tal grado que tiene su cumplimiento profético, donde va a tener que pagar todo lo que ha hecho por miles de años. No os engañéis, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Aparentemente, todo lo que hacen, se lavan las manos y asunto arreglado, pero no, tienen una deuda muy grande de la sangre que han derramado. Gloria al Señor. Una deuda grandísima, porque Cristo derramó su sangre, pero para salvar las almas, para limpiarlas del pecado. Pero ellos, para destruirlas y mandarlas al infierno. Gloria sea al Señor. Yo realmente creo que no es necesario poner más pruebas, ¿verdad? Porque hemos visto cómo no existe forma de que la antigua Roma o que Jerusalén encaje en estas características. Y existen todas las pruebas de que la Iglesia Católica encaja perfectamente. Ahora, todo está en la sinceridad, que alguien busque a Dios. El católico que busca a Dios sinceramente porque quiere salvarse, no porque tiene una religión, porque la abuela era católica, la mamá era católica, no. El católico que de verdad quiere salvarse, hoy mismo saliera de la Iglesia Católica. Porque hemos puesto a prueba verso tras verso que no puede ser Roma ni Jerusalén. No puede. Y confirma con el capítulo 18, el que sea sincero, ahí acaba de confirmar 100% que esa es la Iglesia Católica. Gloria sea al Señor. Vamos a ir a un último punto. Antes de pasar, vamos a estar recibiendo aquí unas 3, 4 preguntas del chat. Alguien que quiera preguntar, tal vez algún católico que quiera preguntar y con gusto les respondemos. Pero antes de eso, quiero pasar al capítulo 18. Capítulo 18, verso 2. ¿Por qué? Por ejemplo, porque un farsante como Luis Toro enseña a los católicos de que
momentico, tengo que tomarme ya mi pastilla, de que la gran ramera es el imperio de Roma. Mi hermano pastor, ¿podía leer el capítulo 18, verso 2? Amén. Nomás que, si usted se fija, tengo una versión que habla un poquito diferente las palabras, para que si usted ve que quiere leer también usted enseguida, para que aclare más. Dice así: y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Ok, gloria a Dios. Bien, dice Luis Toro que la gran ramera es el imperio romano, pero el imperio romano cayó, creo, por el siglo V o VI, por el siglo V o VI, primero cayó el occidental, luego cae el oriental, entonces el imperio romano ya no existe, ¿verdad? Entonces, si el imperio romano no existe, mi hermano pastor, cuando el imperio romano se acabó, a partir de ese momento, ¿quién es el que domina la ciudad de Roma? ¿Quién es? Es la Iglesia Católica, ¿verdad? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Todo el mundo sabe. Y es más, ellos se jactan de que la más grande y que hasta hicieron la Biblia y que universal, etc. Entonces, quien vive en Roma es el Papa. El Papa. Es el Papa. Porque la partecita que se le llama Vaticano se le dice así por problemas que hubo entre el Papa y el gobierno italiano, porque el Papa quería dominar toda Italia completa y no solo Roma. Ok, entonces quien vive y quien reina en Roma se llama el Papa. Entonces, si la gran ramera fuese el imperio romano, todo el mundo sabe que luego de acabar el imperio romano, quienes vinieron a Roma fueron los católicos, porque Roma se volvió católica. Amén. Iglesia católica se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Romana. Entonces, después del imperio romano, ¿quién vinieron? Los católicos. Católicos romanos. Después del emperador de Roma, ¿quién reinaba en Roma? El Papa. El Papa de Roma. Entonces, vamos hipotéticamente, mi hermano pastor, a darle la razón a Luis Toro de que fuese la gran ramera el imperio romano. Vuelva a leer y diga en el verso 2, y dígame, no lo lea textualmente si quiere, tan solo dígame, cuando la gran ramera cae, ¿quiénes son los que viven donde está ella? Los católicos. Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Se ha hecho habitaciones de demonio? Oh, por eso dejé. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. O sea que, es decir, ahora ha tomado, se ha convertido en el centro de agorería, de adivinación. Es decir, sí. Sería, yo le pondría la antesala del infierno. Es decir, que el que crea, el católico que crea que la gran ramera era el imperio romano, tiene que creer que la Iglesia Católica son demonios y aves aborrecibles. ¿Por qué? Tiene que creer, si no, ¿cómo? ¿Por qué? Porque cuando la gran ramera cae, quienes van a estar allí donde estaba ella van a ser demonios y aves aborrecibles. Así que la Iglesia Católica está en problema como quiera. Si la Iglesia Católica es la gran ramera, bueno, es la gran ramera. Pero
Si la gran ramera fuese el imperio de Roma, entonces la Iglesia Católica son demonios y aves aborrecibles. Porque Amén. cuando la gran ramera cae, ese lugar, esa ciudad, la habita ¿quién? Demonios y aves Demonios y aves aborrecibles. Así que ustedes, mis amigos católicos, escojan qué quieren ser, la gran ramera o demonios y aves aborrecibles. Cualquiera de las dos que elijan, salid de en medio de ella, pueblo mío. Amén. Que ambas cosas son malas. La Biblia nos dice, y cuando cayó la gran ramera, el pueblo de Dios hizo habitación en ella. ¿Dónde dice eso, hermano pastor? En ningún lado, ¿verdad? No, no, no. No, no. Pero tal vez dice, yo no lo he leído, tal vez dice, y cayó la gran ramera y el vicario de Cristo hizo habitación en ella. No, eso, yo no he leído ese verso. ¿Usted lo ha leído, hermano? No, yo tampoco. No lo hemos leído. Lo que hemos leído es que cuando la gran ramera caiga en aquella ciudad, solamente va a haber ave inmunda y aborrecible y demonios. Luis Toro es capaz de decir que fue un error de los que escribieron ahí, les faltó poner eso. Gloria sea al Señor. Le faltó poner que el pueblo de Dios era el que iba a vivir ahí. No, pero bueno, si la Iglesia Católica piensa, ¿verdad? Que cuando Constantino libertó al cristianismo y el imperio romano cayó, el pueblo de Dios, la Iglesia Católica, la Santa, fue la que vivió en Roma, entonces la Iglesia Católica son demonios y son aves aborrecibles. Lo dice la Escritura. Entonces ustedes eligen. De cualquier manera no son la Iglesia de Cristo. Ahora póngale que en Roma no podía vivir nadie después de la gran ramera que no fuese demonios y aves aborrecibles. Amén. Es simple. Así que el que vino después del emperador de Roma es un demonio. Pero ustedes ahora, el vicario de Cristo. Ahora, hermano, alrededor del mundo, las pruebas irrefutables de que es la gran ramera, con el fruto venenoso, diabólico, infernal que enseña y produce. ¿Quiénes son los que la dirigen? Pruebas indubitables de toda la gente del mundo, que es la gran ramera, aparte de que la Biblia lo aprueba. Gloria sea al Señor. Ok, vamos a darle una prueba más. Una prueba más. Para que vean que no es el imperio de Roma ni tampoco Jerusalén. Vamos a Apocalipsis, al mismo capítulo 18, y vamos a leer el verso 21. Lo leo. Al verso 21 y 22. En el nombre del Padre y del Santo. Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y la echó en la mar, diciendo: con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada. Y voz de tañedores de arpas, de músicos, de tañedores de flautas y de trompetas no será más oída en ti, y todo artífice de cualquier oficio no será más hallado en ti, y el sonido de muela no será más en ti oído. Gloria sea al Señor. Bien. Entonces, característica número 1 de este argumento que nos da la Biblia
cuando la gran ramera caiga, nunca más será hallada. Desaparece, ¿verdad? Amén, por completo. Por completo. Cuando Roma cayó, no desapareció. Hermano, si nosotros quisiéramos, no pudiéramos, con la ayuda del Señor, si tuviéramos recursos, agarrar un boleto e ir a la ciudad de Roma, pasarnos una semana allí. La ciudad de Roma existe. Existe. Así que Babilonia, la gran ramera aún no ha caído. La gran ramera aún no ha caído. Pero Luis Toro dice que la gran ramera cayó y los católicos le creen. ¿Le creen? Mis amigos, la Biblia es clarísima, pero ustedes les engañan. La escritura dice que la ciudad nunca más será hallada. Si tú quieres, busca ahí en Google Maps Roma y la vas a poder ver con el satélite de Google Maps y vas a poder ir por las calles y te vas a dar cuenta que todavía existe. Todavía está ahí. ¿Por qué está ahí? Porque la gran ramera aún no ha caído. La gran ramera aún no ha caído. La gran ramera todavía vive y existe. Pero los apologistas católicos, unos confundidos, otros engañando. Yo conozco apologistas católicos sinceros. Sí hay. Mucho. Ahora, hay gentes como Luis Toro que sí saben y lo que les gusta es engañar. Está engañando a la gente diciendo la gran ramera ya cayó. ¡Cayó! Y el pueblo de Dios estaba feliz una vez, dijo Luis Toro, porque la gran ramera cayó y luego entonces el cristianismo surgió. Eso no es lo que dice la Biblia cuando la gran ramera caiga. Cuando la gran ramera caiga, nunca más será hallada. Pero Roma sigue estando ahí. Entonces, ¿quién dice verdad y quién miente? ¿La Biblia o los apologistas católicos? ¿La Biblia o Rafael Díaz? Ustedes eligen. Ahora, dice, y voz de arpista y de músicos y de flautista y de trompetero no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio ninguno se hallará más en ti, ni rueda de molino se oirá más en ti. Es decir, no habrá músicos. ¿Cuántos conciertos se hacen en el Vaticano ahí en Roma? Montón, ¿verdad? Montón. Dice, ningún artífice de oficio, el que vaya a Roma y mira al techo, va a ver todo lo que hizo Miguel Ángel en el techo. Va a ver, todavía, después que el Imperio Romano cayó, siguieron habiendo artífices en Roma. De hecho, Roma fue la cuna del arte. Roma fue la cuna del arte, la escuela, vaya, antes sabía yo de pintura, ya se me olvidó. Bueno, la escuela de Miguel Ángel, la escuela de Leonardo da Vinci, literalmente luego vino el Renacimiento italiano. Entonces la Biblia miente entonces. Porque la Biblia dice que después de la caída de la gran ramera no va a haber más artífice, hombre de arte. Y después del Imperio Romano vino el Renacimiento italiano. Amén. El Renacimiento, el Barroco, todos, el arte creció en Roma. Entonces la gran ramera aún no ha caído. No ha caído. El día que ella caiga, la Biblia se va a cumplir, porque Dios verás y todo apologista, no, todo hombre mentiroso. Bendito sea el Señor. Dios. Y todo hombre mentiroso. 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 Entonces, nosotros le hemos expuesto con la ayuda de Dios la escritura, la palabra, sin invento. No puede haber caído todavía la gran ramera. Así que arréglense con eso. No puede. Le hemos expuesto con base, verso a verso, tranquilamente, haciendo un juicio imparcial, viendo qué características tienen los supuestos tres acusados, cuando hay uno solo que es la Iglesia Católica, pero le hemos dado el margen a la duda para que entonces también poner en evidencia todas las cosas con la ayuda de Dios Todopoderoso. Amén, amén. Entonces, el que vea este humilde video
y realmente quiera salvarse, no puede tener dudas de que la Iglesia Católica es la gran ramera. El que lo vea de verdad y lo analice sin fanatismo, no puede tener duda que la Iglesia Católica sí es la gran ramera. Voy a entonces a dejar al pastor ahora que pues una buena intervención. Bueno, ¿quiere que me despida o qué quiere que haga? No, vamos a seguir un poquito más. Hable lo que de la, pues haga una síntesis, diga todo lo que quiera decir. Gloria sea al Señor, amén. Gloria a Dios. Bueno, más pruebas no se necesitan jamás. Los apologistas, especialmente Luis Toro, él lee lo que quiere, lo lee simbólico, y lo que quiere lo lee literal y luego espiritual. El presente lo dice en pasado y el pasado en presente. Como yo digo, hace una ensalada de papa, hace una capirotada mexicana con tanto enredo que hace. La Babilonia que dice Luis Toro que ya cayó, es otra de las perversas mentiras que se la pasa engañando a mis amigos católicos. Entonces, yo espero en Dios que este corto exposición bíblica y profética de la gran ramera hayan escuchado amigos católicos sinceros que tienen temor de Dios y que se preocupan por su alma, que no quieren perderse para siempre, especialmente todos aquellos que están de mi edad, que ya están terminando la carrera, que no vayan a terminar en el tormento eterno. Y los jóvenes que piensan que porque están jóvenes van a durar muchos años más. Estamos viviendo los últimos días y la muerte arrastra parejo. No hay edad para decir, por ejemplo, hay muchos que me están oyendo, que están jóvenes y a lo mejor mueren primero que yo. Así que ahorita lo que importa es estar apercibidos y estar seguros y ya dejar de estar jugando con las cosas de Dios. La Iglesia Católica Romana es la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Es la que ha destruido millones y millones de almas, que las ha lanzado al tormento eterno, y que en estos últimos días Satanás se ha levantado y ha agarrado hombres sin escrúpulos que se han dejado seducir por Satanás para ser instrumentos en las manos del diablo y llamarse apologistas y engañar las almas por las cuales Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él murió por ellas. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna. Ya no le crean las habladurías a Luis Toro, Fernando Casanova, Rafael Díaz. Pónganse a leer la Biblia, la Escritura, para que ustedes mismos se den cuenta que la verdad está en Cristo. Y si ustedes descubren la verdad, alcanzan salvación y vida eterna. Dios me lo bendiga. Bueno, bendito sea el Señor. Espero que les haya servido este estudio. Hemos ido con la ayuda del Señor, paso a paso para que los que no entiendan, entiendan. Los que no entiendan, entiendan. Bueno, le doy las gracias a Dios por haberme permitido estar aquí con mi hermano pastor Rafael Vargas, que siempre es una bendición escuchar sus videos, siempre es una bendición escuchar sus estudios, sus refutaciones. Gloria sea al Señor. Y para mí es un súper gusto poder pues participar junto a él en este video. Le doy gracias a Dios porque nos ha permitido a los dos entonces ahora poderle transmitir a ustedes este pequeño estudio. Amén. Y
y espero que les sea de edificación al pueblo de Dios y también como instrumento de salvación para que muchos católicos salgan de ese engaño en el cual los tienen. La Biblia no apoya absolutamente para nada que la gran ramera sea el Imperio de Roma, sea Jerusalén, o que la gran ramera ya haya caído. Eso no tiene sustento ninguno. Porque si tiene sustento, entonces la Biblia miente. La Escritura dice, cuando ella caiga, nunca más será hallada. Bendito sea el Señor. Así que la gran ramera no ha caído, la gran ramera es la Iglesia Católica. Amén. Y en el caso de Jerusalén, el que diga, bueno, Jerusalén tampoco ha caído todavía. El problema es que la Biblia dice que no se hallará más. Y Jerusalén es para siempre. Va a haber una nueva Jerusalén, pero es Jerusalén. Bendito sea el Señor. Es Jerusalén. No es ninguna otra ciudad. Así que Jerusalén no califica para que no sea hallada más. La Escritura dice, he aquí, y vi descender de los cielos la nueva Jerusalén. Amén. Entonces, nos vamos a despedir. Yo le voy a dar el paso otra vez al pastor para que él se despida y luego me voy a despedir yo. Y entonces vamos a cerrar el video con la ayuda de Dios. Muy bien. Primero, el hermano Tino, hermano, quiere su teléfono. Ahí para que le dije que esta noche le iba a avisar a usted. El hermano Tino, TC, el ancianito que también sube muchos videos. También me encanta su canal, gloria sea al Señor. Él quiere ver cómo. Yo tengo el teléfono de él, si quiere. Ok, si me está escuchando, mi teléfono es el 786-370-5555. Usted se lo puede dar, mi hermano pastor, igual. Puede enviarle el teléfono a él sin problema ninguno. Gloria sea al Señor. Y segundo, se anima. ¿Qué pasó con lo que usted, que no iba usted a tener un debate con Luis Toro? ¿Qué pasó? Pues él no quiso. Él dijo que no iba a volver a debatir conmigo. Entonces hace poco le preguntaron, y él lo que dijo fue que yo lo fuera a buscar donde quiera que él estuviera para hacerle preguntas. ¿Cómo se cree él que yo voy a tomar un avión para ir, no sé, a Chicago y pararme a hacerle 2 preguntas ahí desde el público? No, yo voy hasta el fin del mundo a sentarme a debatir con él. Sí, pues sí, es una excusa. Bueno, pues, hermano, pues me he gozado en esta noche, pero fíjese que lo digo aquí públicamente. Mi enfoque es diferente al suyo, hermano. Gloria a Dios. Usted tiene conocimiento histórico de religiones y usted tiene otras apologista, tiene otros puntos que yo no. Mi enfoque es muy diferente. Así que espero en Dios. Por ejemplo, yo pensaba que nos iba a tocar como refutar algún predicador. Pensé que Dios iba a tratar hoy. Pero ya cuando miré que dije, pues en el nombre del Señor, a ver cómo Dios nos ayuda. Pero al mismo tiempo le sirvo de contrapeso porque no tiene la misma libertad, porque como que estoy bloqueándole yo algunos puntos. Porque yo, sinceramente, en la parte histórica de muchas cosas, no tengo la capacidad y la preparación, y a pesar de la edad también. Así que si un día nos concede el Señor en otra ocasión, va a ser otra clase de otra clase de programa. Amén. Pues gloria a Dios, hermano. Con usted. Bueno, en mi caso, a mí no me es problema ninguno. Es decir, para mí es una bendición
que cada uno aporte algo diferente al tema. Entonces, eh, yo puedo participar en un programa con un hermano que tenga otro enfoque, que dé las cosas de otra manera. Y yo pienso que eso es positivo porque así entonces el pueblo de Dios recoge más. Recoge Amén. más. Si lo hago con uno que haga las mismas cosas que yo, pues entonces va a recoger menos, porque posiblemente ambos estudiamos lo mismo, pero cuando habemos dos como hoy, que tenemos no un enfoque diferente, tenemos el mismo enfoque, lo que le damos un enfoque diferente a las cosas, es decir, lo hacemos de diferente manera. Yo creo que se enriquece más el video. Así que por mí, yo me siento súper, pues súper feliz. Y otro día refutamos. Bendito sea el Señor. La Bueno, ya próxima, quedamos. la próxima vez ya quedamos que es una refutación. Que yo sé que son Muy las que bien. escuchan y a mí también. A mí me encanta refutar, pero yo quise aprovechar este momento que tenía para tenerlo usted aquí, porque refutar puedo hacer yo solo, ¿verdad? Pero quería aprovechar el momento para que diéramos los dos, pues riqueza al programa. Pero la próxima vez es refutación. Escoja usted el video y me dice y refutamos. Gloria sea al Señor. Amén. Así quedamos. Así que Dios bendiga a usted, a toda su familia y a todos nuestros amigos que estuvieron hasta esta hora, y a los que vean el video, Dios que les sirva de ayuda, y lo hacemos con corazón sincero y para bien de sus almas. Dios me los bendiga a todos y hasta la próxima. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, espero que les haya gustado, mis amados hermanos. Para mí es todo un placer tener al hermano pastor aquí con nosotros y lo vamos a seguir teniendo, lo vamos a seguir teniendo. Bendiciones, este es el pastor evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Espero que este estudio les ayude a profundizar sobre el tema. Pudiéramos estar hablando de esto horas tras horas, porque hay mucho para hablar, pero el tiempo es limitado. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. A todos los amamos en el Señor. Déjenme darle pues un saludito a los que están en el chat. Bueno, bendiciones a mi hermana Marta, a Minor Vargas, David Pianista, Santiago Aldana, a mi esposa, la pastora Maite Gutiérrez, que debe andar por ahí, a Richard Nonato, Lola Cortés, Jesús Rodríguez, Ronnie Cárdenas. Bendito sea el Señor. Déjenme mandarle una. A ver. Gloria a Dios. Quiero enviarle pues saludos a un hermano aquí en WhatsApp que hace rato quiero mandarle saludos, pero siempre se me pasa a él y a toda su familia. Bueno, a ver si la próxima vez vengo más.
Bueno, el próximo programa, gloria sea al Señor. Bueno, vamos a seguir. José Bonilla, Moisés González, Blanca Fernández, bendiciones, Alfa y Omega, Erasmo Paredes, Moisés González, Juan Alberto Lujano, Kiko González, Lola Cortés, Álvaro, Leticia, Tina, mi esposa la pastora Maite Gutiérrez, Miguel Rosario, José Bonilla, María Flores, Ani, Alfa y Omega, Lola Cortés, Rafael Peraza, Blanca Fernández, mi hermana Blanca, bendiciones, Richard Nonato, mi hermana Leticia, Alfa y Omega, el carnalito, bendiciones, Isaías Matías, Álvaro Isaíre Soto, Mario Minor Vargas, Tina, Alfa y Omega, Cristo vive en mí, mi hermana Marta, José Bonillas. Gloria sea al Señor. Bueno, espero que les haya, Aira de San Juan, espero que les haya gustado el programa y que algo les hayamos aportado a los que ya ustedes saben. Ustedes saben que es la Iglesia Católica, pero espero que el programa les haya aportado un poquitico, aunque sea, para fortalecer los argumentos. Minor Vargas Luis Antón. Bueno, bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo video. Recuerden visitar a reflexionesdelpastor.com, donde pueden adquirir todos nuestros libros y descargarse gratis nuestra aplicación móvil. Bendiciones.